Aquí estamos en el Instituto Oftalmológico Guillermo Álvarez, es el instituto con los residentes de mayor promesa que hay en toda Latinoamérica. Son pacientes, digo, residentes de distintos lados. Por ejemplo, hay algunos, lo mejor de Honduras está aquí en Guadalajara. Nosotros hemos tratado de que en Gauss tengan pues lo mejor que hay en todos lados. Nosotros hemos estudiado desde hace un año todo lo de miopía, lo que se tiene que saber en relación a la evolución natural de la enfermedad y en relación a los recursos que hay para este tratamiento. Hablando de ortoqueratología, buscamos a nivel de todo el mundo quién es el mejor y encontramos que el mejor del mundo es el doctor en optometría David César Barroso Pérez, que empezó en el Instituto Politécnico, que es la sede de la mejor escuela de optometristas de optometría en México, en la Ciudad de México, y después se fue a España. Tiene toda la experiencia de los españoles. Ahora sigue teniendo sede en Guanajuato y nos trae esa experiencia para presentar. Bienvenido. Muchas gracias y buenos días por estar aquí. Voy a hablarles sobre un tema que a lo mejor habían escuchado por ahí anteriormente o a lo mejor y no tenían por ahí una idea. Quisiera hacerlo dinámico, son 7 de la mañana, yo entiendo que pues, no es sencillo estar aquí y también no se vayan a dormir con las luces apagadas. Lo vamos a hacer lo más dinámico posible y quisiera escuchar, ¿quién había escuchado anteriormente ortoqueratología? Si me puede ayudar a levantar la mano, por favor. Nadie lo había escuchado anterior, bueno, una mano por ahí atrás. ¿Qué había escuchado? ¿2 personas? Ok, ¿qué habían escuchado más o menos, Doc? Ok, lentes de contacto por las noches. Así es. Muy bien, perfecto. Bueno, esto es una breve reseña, no sé si quieras pasar por ahí antes de empezar, bueno, ya me hizo una ligera presentación el doctor Villar. Mi nombre es David Barroso Pérez, soy egresado del Politécnico Nacional y hice por ahí un par de posgrados. Uno en la SAI en Administración y el otro en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, en donde, pues bueno, ustedes bien saben que es la capital de la oftalmología, ahí hay varios, mundial, en donde hay varios hospitales importantes. Y por ahí, bueno, también en la parte de optometría se considera un lugar en donde pues están a la vanguardia constantemente y bueno, realmente la parte mundial se comparte, bueno, actualmente lo trajimos aquí a México y bueno, le agradezco al doctor Villar la invitación para compartírselo hoy a ustedes. ¿Sale? Es un tratamiento que en teoría parece nuevo, se escucha por ahí nuevo, no sé si quieras darle a la siguiente. Bueno, actualmente trabajo como profesor en la UNAM León y en mi consulta privada adaptando lentes de contacto únicamente y para córneas regulares e irregulares. Y bueno, sí tengo por ahí un tema sobre, soy speaker por ahí de Paragon, que es la marca de ortoqueratología de Cooper Vision o la división de lentes de especialidad de Cooper Vision, y una marca española, soy embajador de la marca Paunevisión de doble reserva. Es un tipo de lente de contacto de ortoqueratología precisamente que me traje por allá de España para poder aplicarlo aquí en México y Latinoamérica. ¿Vale? Entonces, bueno, realmente vamos a hablar y algo muy sencillo. Ya me habían comentado por ahí un par de doctores que ya conocen más o menos una idea, sí, a grosso modo, pero vamos a hablar todas las características y me gustaría que si tienen por ahí alguna duda, pues me lo compartan con toda confianza, porque bueno, se escucha muy sencillo, ¿no? Poner un lente de contacto por ahí por las noches y es un tratamiento en donde nos ayuda y actualmente lo utilizamos sobre todo en pequeños para la parte de control de miopía. ¿Y cómo funciona esta parte de ortoqueratología? Bueno, su definición lo que nos dice es, en efecto, es un tratamiento clínico. Entonces, como me gusta hacer hincapié,
ya no es nada más la adaptación de un lente de contacto como anteriormente se creía, es poner un lente de contacto y ya no vuelves a ver el paciente hasta que se necesite un cambio, sino esto es un tratamiento. ¿A qué me refiero? La diferencia del tratamiento es que necesitamos estar pues más al pendiente del paciente y más sobre todo porque van a ser niños. Y como este tratamiento clínico dentro del campo de la contactología avanzada, que tiene por objetivo pues modificar la curvatura de la córnea o hacer un moldeo corneal controlado. Entonces, vamos a hacer un ejercicio también. Bueno, la siguiente, ¿cómo le podemos explicar esto al paciente? Bueno, sí, aquí se ve la imagen que es un lente de contacto que está haciendo una modificación corneal, pero esta modificación es controlada como yo lo quiera desear. Y es un tratamiento completamente reversible. Entonces, vamos a ver los pros y los contras y cómo funciona. La siguiente imagen, por favor. Bueno, esto es una imagen que se ve o es una muy buena imagen que la pueden relacionar a como si fuera una topografía corneal y qué es lo que hace después de que retira el lente, cómo se va modificando esa córnea. Y si ustedes también recuerdan, tiene un parecido a una topografía después de una cirugía refractiva LASIK, ¿cierto? No sé si lo puedan asimilar, es una forma muy similar, pero con adaptación de lentes de contacto. Y bueno, ¿cómo le pueden explicar esto a sus pacientes? Porque lo van a ver y si ustedes lo quieren aplicar, lo tienen que compartir por ahí con sus pacientes, con los colegas o cómo compartírselos a ustedes. Pues bueno, sabemos que la córnea pues tiene dos propiedades que son muy importantes, que es elástica o viscoelástica, si ustedes la quieren llamar de esta forma. Elástico lo pueden hacer algo que se regresa a su forma original y la forma de viscoelástico, les puse la mejor imagen, lo que a mí se me viene a la cabeza es estas almohadas de memory foam, que lo que hacen es dejas la marca de tu mano y posteriormente va regresando a la normalidad. Algo así también tiene una forma porosa, algo así tiene, lo relaciono directamente hacia la córnea mediante el uso de lentes de contacto. La siguiente, por favor. Y bueno, un ejemplo que les quiero aplicar a ustedes ahorita mismo, no sé si alguien duerma boca abajo o se quede dormido aquí más o menos en los pupitres y que presione ligeramente su ojo, el que ustedes quieran, durante 30 segundos. Entonces, ¿me ayudan por favor presionándose ligeramente su ojo? Quiero que vean directamente que con una ligera presión digital, que no es necesario que tengan que sumirse el ojo, después de 30 segundos se hacen estos estudios. Si puedes poner la siguiente, por favor. Ya sea con la parte del dedo, la siguiente imagen, por favor. Hacemos y comparamos o hacemos medidas de topografía, comparamos que después de 30 segundos podemos nosotros modificar y si ponemos un mapa en dioptrías podemos ver la diferencia que se pueden modificar alrededor de 0.50 dioptrías. Pero si lo dejamos todavía durante un minuto más, puedes poner la siguiente, por favor. Podemos llegar casi hasta la dioptría, simplemente con nuestro dedo, ¿ok? Haciendo una modificación que no es controlada, nada más tocando y empujando directamente nuestra córnea. La que sigue, por favor. Entonces, esto no es nuevo. Bueno, esto, si se dan cuenta, también los que se quedan por ahí dormidos sobre su mano, llegan a ver ligeramente borroso. Es una modificación de la curvatura de la córnea, pero a la forma que yo quiera. Y esto no es nuevo, esto tiene desde los años... Bueno, la información más antigua que se encontró es del año 1600, en donde los chinos ponían por ahí ligeras pesas sobre sus arqueros para poder mejorar su agudeza visual. Y esto viene de parte de la modificación de la córnea para que pueda hacerse ligeramente más plana y que pueda mejorar o tener una mejor visión. La que sigue, por favor. Pero en sí, el padre de la ortoqueratología es esta persona que se llama George Jessen, desde los años 60, desde el año 1962. ¿Y cómo salió? Bueno, la adaptación de lentes de contacto rígidos, que es donde normalmente o casi siempre se hacían en ese momento, había tres filosofías. O lo adaptábamos igual a la curvatura de la córnea, o lo adaptábamos ligeramente más curvo a la curvatura de nuestra córnea, o lo adaptábamos ligeramente más plano. Y entonces, este doctor hizo sus adaptaciones 0.10 milímetros más plano, que eso también dio inicio al factor de Jessen. Y quiero hacer también otra pregunta en ustedes. Normalmente cuando ustedes ven las topografías, cuando hacemos topografías en pacientes, nos da una graduación, nos da una queratometría, ¿cierto? Y estas queratometrías se pueden expresar en dos formas, en dioptrías o en milímetros. Y entonces cuando queremos hacer adaptaciones de lentes de contacto, necesitamos una curva base que se mide en radios de curvatura o en milímetros,
pero también lo podemos pasar a dioptrías. Y esto nos permite poder hacer la modificación o poder seleccionar la curva base adecuada dependiendo cuántas dioptrías queremos ablacionar o cuántas queremos modificar. Entonces, desde hacer la topografía o que nos den los resultados de queratometrías, podemos nosotros saber cuál va a ser la curva base que nos va a ayudar a modificar esa curvatura. Y esta información es desde hace más de 50 años. Entonces, esto no es nuevo, ya tiene mucho tiempo. La siguiente imagen, por favor. Después se fueron haciendo modificaciones. En el 64, pues bueno, se hicieron ciertas modificaciones. La que sigue, por favor. En el 89 ya hicieron un diseño de una geometría inversa de un lente de contacto, precisamente que ya le llamaron ortoqueratología acelerada, en donde hacían o permitían que durara más tiempo el tratamiento con esta fabricación de lente de contacto de doble geometría inversa. Y la que sigue, por favor. Y en el 96, bueno, más bien fue el doble geometría inversa que nos permitió que tuviéramos mayor éxito, se permitió que tuviera mayor éxito en esta adaptación. La que sigue, por favor. Y fue hasta el 2002 que la primera marca que actualmente la absorbió CooperVision, que fue Paragon, con el lente CRT, es el primer lente que se aprobó por la FDA para la adaptación en niños y para la adaptación, bueno, en cualquier persona, corrigiendo alrededor de -6 dioptrías de miopía y -2 de astigmatismo. Entonces, si ya está aprobado por la FDA, bueno, esto es una ligera tabla que nos permite ver cómo estaban los rangos de corrección desde el principio, desde el 60 hasta 3 dioptrías, hasta el 2002, que empezábamos con 6 dioptrías de esfera y alrededor de 2 de astigmatismo en cuestión de días y utilizándolo durante las noches. Al inicio se tenía que hacer tanto de día como de noche o nada más de día, pero actualmente, cuando también empezaron a patentar y la FDA patentó ciertos materiales de alta transmisibilidad que permitían que no hubiera edemas corneales, por eso se popularizó esta técnica. Ahora, ¿en dónde estamos ahora? Bueno, sabemos que es un tratamiento nocturno, que actualmente son lentes de contacto cómodos, porque no sé si de aquí alguien ya se ha puesto un lente de contacto rígido durante el día, que es a lo mejor un poquito incómodo, pero en las noches no se siente absolutamente nada. Podemos ver la predicción, alta predictibilidad o mayor conocimiento sobre qué efectos suceden por ahí en la córnea y con las fuerzas hidrodinámicas, porque no nada más es hacer una curvatura, una ablación o una modificación de la curvatura en la parte central, sino una succión en la parte periférica. Sabemos que puede ser una reducción rápida de la miopía en días, menos lentes para llegar al objetivo deseado y un amplio espectro que ya se pueden tratar desde miopías, astigmatismos, hipermetropías, incluso pacientes operados de cirugía refractiva y actualmente también están en las pruebas para hacer lentes multifocales y corregir la presbicia, por favor. Actualmente, bueno, para poder titularme por ahí del máster, mi trabajo final del máster fue acerca de la biomecánica corneal con un aparato que ustedes tienen, que es sobre que es de Oculus, es el Orbis ST, en donde nos da la biomecánica corneal y así podemos predecir si tenemos una córnea muy elástica o una córnea muy dura, para poder saber si vamos a tener éxito o no éxito, cuánto tiempo nos vamos a llegar a tardar en la adaptación de este lente de contacto. Y bueno, les puse por ahí un ligero videíto para recordarles cómo era, bueno, ustedes ya lo saben, es la parte del Corbis, pues es una cámara de Scheimpflug que va, perdón, es un tipo Pentacam con un tonómetro de aire, pero nos permite ver esa dureza de la córnea a la que nos la refieren como biomecánica corneal y podemos, lo que se conoce o lo que se llegó por ahí con este artículo es de que sabemos que si tenemos una córnea muy elástica, vamos a poder llegar a tener un tratamiento más rápido, pero también tenemos una regresión más rápida. Y si tenemos una córnea muy dura, el tratamiento nos va a costar un poquito más de trabajo, pero también va a ser más difícil el desmoldeo, porque este tratamiento, como les comenté desde un principio, es un tratamiento reversible, que tenemos que utilizarlo constantemente por las noches para que mantengamos ese moldeo de la córnea y que el paciente pueda ver bien. Si no sale el video por ahí, creo que, bueno, la que sigue. Y bueno, sabemos que todo tiene un límite, por ahí sabemos que la ortoqueratología de primer nivel, la ortoqueratología básica, podemos corregir alrededor de hasta 4 o 5 dioptrías, desde 0 hasta 4 o 5 dioptrías en esfera y se puede conseguir de manera fácil
porque bueno, son dioptrías un poquito accesibles. Sabemos que hay sistemas que llegan hasta -9 o hasta -10 dioptrías, que ahorita vamos a hablar sobre ese tipo de diseños. Sabemos que podemos corregir hasta metropías desde +3, +6, también dependiendo del diseño, incluso astigmatismos o esta combinación de miopía y astigmatismo o astigmatismos puros. Y también así se puede utilizar con pacientes que fueron posoperados de cirugía refractiva para modificar ese residual que a lo mejor quedaron. Y también, bueno, esto es pupilodependiente, también como la cirugía refractiva. Mientras mayor zona de tratamiento, mayor efecto podemos tener. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿a dónde vamos o qué es lo que se quiere buscar? Primero, bueno, compartir, que todos ustedes tengan una idea de qué es este tratamiento de ortoqueratología para poder ser una opción más y sobre todo la parte del tratamiento de control de miopía. Hay estudios que están haciendo para hacer los lentes más eficaces, cubrir más rangos de la graduación, diseños para presbitas o multifocales, diseños guiados por otras técnicas como el Corbis, como el Pentacam o ciertos OCTs para poder controlarlo más. Diseños esclerales que tienen mayor estabilidad. Bueno, ver qué sucede sobre todo con y que ya está aprobado sobre todo con metaanálisis, la ortoqueratología a largo plazo, pero en pacientes latinoamericanos, porque los metaanálisis que tenemos son en pacientes europeos o en pacientes chinos. Y sistemas que predigan la efectividad de la ortoqueratología como lo es el Corbis. Y bueno, ¿cómo funciona la ortoqueratología? Vamos a poner por ahí el diseño. En sí, como lo vieron, este es un fluorograma de un lente de contacto que se tiene que ser ligeramente un radio más plano en la parte central, pero tiene que ser forzosamente un diseño de geometría inversa, que lo que me dice que la periferia tiene que tener una zona de retorno que me haga una succión hacia la periferia, porque aquí no estoy ablacionando con láser, aquí se está redistribuyendo el epitelio. Entonces, por eso es seguro este porte de este tipo de lentes, porque no estamos desepitelizando, sino estamos redistribuyendo ese epitelio hacia una zona periférica. La siguiente imagen, por favor. Y dependiendo las graduaciones o dependiendo el fluorograma y dependiendo el tipo de lente que nosotros pongamos, empezando, el primero es de un solo reservorio lagrimal, pero actualmente, o lo que les quería comentar es de cómo ya se pueden tratar graduaciones más altas y astigmatismos más altos, incluso pacientes posoperados de cirugía refractiva o para control de miopía e incluso hipermetropía, bueno, necesitamos mayor succión, necesitamos otro anillo más para poder hacer mayor succión y llegar a esta parte. Entonces, necesitamos también de una buena calidad lagrimal para poder hacer este tratamiento. Y el futuro, bueno, pues hacerle cada vez más canalitos que son o triple reservorio lagrimal para que pudiera tener mayor efectividad este tratamiento, o lentes de contacto combinados que van a ser como lentes esclerales, pero actuando con el diseño de ortoqueratología o de diseño de geometría inversa. Hay diseños que también ya nos están corrigiendo de acuerdo a ciertos aparatos que son topógrafos cornoesclerales, porque normalmente, bueno, estamos enfocados en la parte de la córnea, pero si también nos vamos a enfocar en diseños de esclerales, necesitamos ciertos aparatos que nos puedan medir no nada más la parte de la córnea, sino la parte donde va a descansar. Pues este tipo de lentes que son los esclerales, pues esa es la parte escleral. ¿Vale? La que sigue, por favor. Y también diseños personalizados o freeform, que lo que hacen es hacer un perfil corneal para que nosotros podamos diseñar el lente de acuerdo a cada paciente y de acuerdo a la irregularidad o el tipo de córnea de cada paciente, por favor. Hay diferentes softwares que lo que hacen es pues, medir y hacer cálculos matemáticos sobre ese perfil de ese perfil de lente de contacto para poder hacer mayor succión o poder hacer diferentes tipos de lentes de contacto de acuerdo a cada córnea y ya no ser necesario el uso de una caja de pruebas, sino nada más de la topografía de mi paciente para yo poder diseñar ese lente de contacto. Bueno, y como recuerdan, este es el lente este es el programa básico o inicial de ortoqueratología, que es un solo reservorio lagrimal para la redistribución de esa parte central o ese epitelio central hacia esa parte de la periferia. La que sigue, por favor. Y un ejercicio muy sencillo es cómo podemos determinar la curva base de este lente de contacto. Pues bueno, un ejemplo es tomando en cuenta el factor de Jessen, que es un factor que no se va a mover de nuestro lente de contacto. Tenemos que saber las queratometrías, pero normalmente nosotros estamos acostumbrados a ver las queratometrías en dioptrías. Y entonces, ya sea que lo hagamos en dioptrías o en radios de curvatura, tenemos que compartir los arreglos de curvatura. Esto lo pueden ver también en los resultados de los aparatos del pentacam o del queratómetro. Y
bueno, tomar en cuenta cuánta miopía vamos a tratar, compartirlo o convertirlo a milímetros o radios de curvatura y tomar una curva base que tiene que ser más plana, pero ya calculada la graduación que yo voy a querer ablacionar. Algo muy similar a cirugía refractiva, ¿cierto? Entonces, la siguiente, por favor. Nada más que, bueno, la intención de este lente es hacer la modificación o la separación apical de esta parte central para poder llegar a hacer efectivo el tratamiento. Y entonces lo único que se hace con este diseño de geometría inversa es esta separación apical para poder tener mayor control y evitar desepitelizaciones. ¿La que sigue, por favor? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Ok? Y entonces, después de la curva base que tenemos o la parte central, tenemos una zona inversa o una zona de retorno, que es la parte más importante del lente porque es la que nos ayuda a hacer esta separación en cuanto a ságitas. ¿Para qué? Para saber cuánto voy a ablacionar o cuánto nosotros, si nos hace falta modificar esa redistribución epitelial. La que sigue, por favor. Y bueno, esta altura sagital es muy similar a la parte de la adaptación de esclerales, en donde tenemos ya una sola curva base, que es el lente que vamos a tener y que va a ser inamovible, y lo único que vamos a hacer es subir y bajar esa altura sagital de esa curvatura. La que sigue, por favor. Otra cosa bien importante, casi todos tenemos por ahí en mente o creemos de que al poner un lente de contacto más plano de lo normal, es seguro que vamos a hacer una desepitelización, una ulceración o pues sí, una QPP o QPS en la parte central. Sin embargo, esa separación debe de ser, y normalmente tenemos entre 8 y 10 micras de separación en la parte de la curva base y el ápice corneal, que nosotros no podemos ver. No la podemos ver, pero tenemos esa separación de acuerdo al diseño y esa redistribución del epitelio se va haciendo hacia la periferia. La que sigue, por favor. Después tenemos una zona de alineamiento que es el segundo aro negro, y ese segundo aro negro es el que nos va a estar dando la estabilidad de acuerdo a la toricidad de esa córnea. Y por último tenemos el borde, que es el borde del lente de contacto, que lo que nos va a permitir es el intercambio lagrimal para que este paciente no se quede sin lágrima, y bueno, la lágrima nos ayuda a la parte de la succión. La que sigue, por favor. Lo más importante también es utilizar lentes de contacto de gran diámetro. Normalmente los lentes de diámetro 1 milímetro menos el diámetro horizontal de iris visible para que no se nos mueva. Y es importante, actualmente, casi siempre estamos acostumbrados a la adaptación de lentes de contacto rígidos de diámetros pequeños. No sé si ustedes recuerden, de hecho, de ahí salió su nombre, porque nada más cubrían la pupila y se conocían como pupilentes. Pero actualmente ya son lentes de contacto, pero los pupilentes se referían a los lentes de contacto rígido que nada más cubrían la parte pupilar. Y actualmente se conoce que el lente de contacto más cómodo, incluso siendo lentes de contacto rígido, es donde casi llegando al limbo esclerocorneal, 1 milímetro menos. Y así nos permite que el lente no se nos desplace de esa zona que queremos nosotros modificar. Y este diámetro total, bueno, nos va a ayudar para el centrado de estas lentes, nos va a decir si el lente, mientras se duerme el paciente, va a tener un cierto movimiento o se va a quedar en donde debe de estar. Entonces es una de las partes más importantes del lente para tener éxito. La que sigue. Esto lo comparo, y como van a ser córneas planas o van a ser córneas que no van a ser hiperprolatas o no van a tener queratoconos, sino van a ser córneas normales con curvaturas normales o curvaturas planas. Entonces va a ser necesario que mientras más plano sea, se pone por ahí un ejemplo, ¿no? Si tenemos, no sé si a alguien por aquí les guste por ahí escalar, si alguien ve un bordecito, necesitamos utilizar pues un poquito más de la mano, y cuando no tenemos ningún borde necesitamos casi agarrarnos con toda la mano, ¿cierto? Entonces tenemos que utilizar gran parte de la córnea para poder hacer este tratamiento. La que sigue, por favor. Y la graduación, bueno, esto va a ser de acuerdo también al ejemplo que les había comentado, es una cuestión matemática de las dioptrías que tenemos de queratometría y cuántas graduaciones, cuánta modificación de curvatura queremos utilizar para la corrección de esa miopía de acuerdo a esa longitud axial de ese paciente. Actualmente también los materiales que tenemos son de una súper alta permeabilidad. Todo material, todo lente de contacto que tenga arriba de 80 dK/3 o unidades de transmisibilidad de oxígeno es de porte seguro. Incluso no debería de ser, pero hay lentes de contacto, bueno, ustedes lo saben, a lo mejor lo utilizan para
un lente terapéutico, un lente de vendaje, que se puede dormir con él el paciente de acuerdo a alguna situación que ustedes lo utilicen, pero debe de tener alta transmisibilidad de oxígeno. Si no tiene alta transmisibilidad de oxígeno, pues le están poniendo una tapa a su paciente y regresaría con un edema corneal o ya a lo mejor un panus, pero estos tratamientos son enteramente seguros porque tenemos alta transmisibilidad y en sí pues son materiales que están aprobados para que incluso el paciente se duerma con ellos, que es el tratamiento que lo que nosotros queremos llegar. Y la mecánica básica es, tenemos una córnea que es más curva en la parte central y más plana en la periferia, que se conoce como una córnea oblata, y hacerla más oblata, o hacerla más plana en el centro mediante el uso del lente de contacto y mantener esa curvatura en la periferia. La que sigue, por favor. Y hay una teoría, la teoría de la hidrodinamia, que era lo que decíamos, que no nada más es esa curvatura más plana en el centro, sino también necesitamos ponerlo con unas gotitas que tienen que tener una cierta salinidad para hacer una succión en la periferia. Y entonces esto nos permite hacer la redistribución de ese epitelio en la parte central hacia la periferia. Y mientras más lágrima tengamos o mientras más canales tengamos, como los diseños de doble reservorio lagrimal, de triple reservorio lagrimal o incluso que se pongan como los lentes esclerales que tengan mayor succión, mayores grados de graduación vamos a poder tratar. ¿Ok? Esto es un estudio, bueno, estos son los cortes histológicos, ahí está el estudio que lo pueden ver, se presentó en el año de 2008 sobre cortes histológicos en tratamiento de ortoqueratología en gatos. Y entonces se ve cómo realmente se enfoca directamente, únicamente en la parte epitelial. Entonces no vamos a tener, no va a haber cambio en la parte, ni en el estroma, ni en el endotelio, sino es meramente epitelial. La que sigue, por favor. Esto es lo mismo, pero un efecto de ortoqueratología en la parte de la distribución de la periferia hacia el centro, formando un lentículo para poder corregir también hipermetropías. Y bueno, como ustedes ya lo saben, bueno, pues el espesor promedio y aproximado de la córnea es de 550, 500 micras. Pues bueno, realmente nosotros nada más nos estamos metiendo con el epitelio, que son esas 50 micras, y ni siquiera utilizamos por completo las 50 micras, sino se utilizan alrededor de entre 30 o 40, o bueno, van a ser dependiendo las dioptrías que quisiéramos tratar. Sí, por favor. Y bueno, el efecto del epitelio, pues el epitelio es esta microvellosidades porosas, lo que nos permite esta redistribución o esta manipulación para poder hacer y modificar esa córnea a la forma que nosotros queramos. Y bueno, pues ya también hay ciertos estudios que nos hablan sobre estos cambios, o si hay cambios morfológicos en esta parte de la córnea, si hay ciertos cambios, esta redistribución epitelial, como ustedes lo pueden ver en OCTs, con una graduación de 9 dioptrías donde no está tratada, y después de ortoqueratología, cómo se ve pues modificado ese epitelio. Y la que sigue, por favor, es algo completamente reversible y seguro. Si yo dejo de utilizar este tratamiento, el epitelio y la córnea regresa a su normalidad a lo mucho en un mes. Entonces tenemos un tratamiento para tratar o una opción para tratar estas graduaciones, pero completamente reversible. Y bueno, siempre preguntan si hay alguna afectación hacia la parte de la córnea, si hay una parte de edema. Pues bueno, mientras tengamos lentes de alta transmisibilidad de oxígeno y realmente no vamos a tener por ahí restricciones. La que sigue, por favor. También, bueno, hay una cierta modificación o redistribución del plexo nervioso subbasal. Se ve esta parte de artículo en donde se va modificando de acuerdo a la zona que yo quiero, y también es reversible. Conforme nosotros dejamos de utilizar este tratamiento, regresa a su normalidad. La que sigue, por favor. Igual, este es el artículo, si ustedes lo quieren ver, lo hizo por ahí con un microscopio confocal para ver la parte de la inervación de la córnea y cómo se ve redistribuida o afectada y cómo regresa a su normalidad. ¿Y quiénes o para quiénes es este tratamiento? Bueno, ¿por qué no mejor pues hacemos la parte de la cirugía refractiva? Estoy totalmente de acuerdo. Y si pacientes, como es una cuestión reversible, es dependiendo de cómo vean ustedes si lo ven el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Para ciertos pacientes que no son candidatos en la parte de adultos, para ciertos pacientes o no son, no quieren dejar de utilizar sus lentes de contacto o sus lentes de armazón, o no fueron candidatos para cirugía refractiva por alguna razón,
pero para la parte de los niños, la parte de control de miopía. ¿Y cómo, por qué controla la miopía? Entonces, este tratamiento ha tenido mucho éxito y sobre todo en niños, precisamente para controlar esa miopía por la teoría del desenfoque periférico. ¿Lo habían escuchado anteriormente? ¿Sí? Bueno, esta teoría del desenfoque periférico habla de que anteriormente o normalmente nosotros corregíamos o corregimos la visión de nuestros pacientes con una lente negativa normal. Bueno, esto es un ojo miope, pero lo corregimos con un lente normal, el que nos dice que la parte central, la mejor visión, el paciente ve bien, pero los puntos en la periferia se ven rebasados. Y entonces esto hace una tendencia a que el ojo quiera seguir creciendo. Pero con la ortoqueratología, al tener una zona de tratamiento, una zona de visión en la periferia, los puntos o ese desenfoque de la periferia se van a quedar dentro de la retina y eso es lo que nos permite controlar esa progresión de la miopía. Y entonces, si nosotros lo vemos como una forma de topografía y si lo vemos en tercera dimensión, lo que nosotros estamos haciendo es esa redistribución epitelial en la zona de anillo para poder hacer que los puntos focales de la periferia se queden dentro del ojo y así pues el ojo no tenga esa tentación de seguir creciendo. Y en porcentajes, hay diferentes estudios, diferentes porcentajes, pero en promedio la ortoqueratología está entre un 62, 67, de acuerdo al autor, de control de miopía. Y entonces también se puede utilizar con otros tratamientos. ¿Por qué? Porque se puede, si tenemos algún paciente que utilizamos de diferentes tipos de lentes de contacto, porque también me imagino que han de haber escuchado por ahí de un lente de contacto blando desechable que se llama el MySight, no sé si lo habían escuchado, ¿sí? Hace un efecto muy similar, sin embargo lo hace con una adición que te quitas y te lo pones todos los días, pero este moldeo hace que pues controle más la miopía porque nos aumenta las aberraciones de alto orden. La que sigue, por favor. Y no sé si ustedes se acuerdan de los polinomios de Cernico, de las aberraciones de alto orden, que habla sobre la calidad visual. Lo deben de ver directamente también en la parte de la cirugía refractiva. No nada más es llegar al 20/20, sino eliminar sobre todo las aberraciones de alto orden, ¿no? Que es trifoil, cuatrifoil, etcétera, o esas ciertas irregularidades que llegan a presentar ciertos pacientes. Normalmente, la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo son aberraciones, pero son aberraciones de tercer orden. Y el de focus es, dependiendo hacia dónde esté orientado ese de focus, va a ser que tengamos miopía o hipermetropía. Y el astigmatismo también va a ser dependiendo del eje que nosotros queramos ver. Pero no sé qué patología a ustedes se les ocurre que pueda tener, por ejemplo, una aberración muy marcada en una patología muy común de la córnea. Queratocondo. ¿Y qué aberración presenta el queratocondo? Coma, exactamente, que son ya aberraciones de cuarto o de alto orden hacia la parte de abajo. ¿Y qué es lo que hace el coma? Pues es esa diferencia cuando tenemos ese ápice en la parte inferior y tenemos en la córnea superior un poquito más plana, pues tenemos esa forma que nos da aquí precisamente el coma, ¿no? Y lo que nosotros queremos llegar con este tipo para controlar la miopía en niños es nosotros queremos hacer esa dona o esa redistribución hacia la periferia para incitar la aberración esférica. ¿Y para qué queremos la aberración esférica? Pues para controlar esa miopía o que ya no le aumente la miopía a ese niño. ¿Ok? Y bueno, ¿quiénes son los posibles candidatos? Va desde etapa escolar o desde los niños hasta cualquier edad. Realmente no hay un límite. Nuevos usuarios o portadores de lentes de contacto que no se sientan cómodos con su tratamiento, graduación dentro de los rangos a tratar, expectativas reales, también tenemos que decir la verdad y les vengo aquí a hablar de los beneficios y también de los contras de este tratamiento. Resultados, sabemos que van a aumentar las aberraciones y en un adulto a lo mejor y no nos va a funcionar porque si va manejando y durante el día va bien, pero en la noche va a tener un aumento de aberraciones y su calidad visual no va a ser la buena. Pero en un niño vamos a querer esas aberraciones para controlar más la miopía que se pueda. ¿Y por qué queremos controlar la miopía? Porque también ya se han hecho varios estudios que a mayor miopía tenemos mayores índices en la tercera etapa de la vida, desprendimientos de retina, de maculopatías, de glaucomas, de etcétera, etcétera, problemas en retina, ¿cierto? Entonces, si ya hay un tratamiento que nos permite controlar esa progresión de la miopía, pues bueno, incluso ciertos protocolos, por ejemplo, en Estados Unidos, se facilita también para las cirugías refractivas. Es más fácil operar un -2, un -4 en una cirugía refractiva o en un LASIK
que operaron -9, -11, ¿cierto? En donde ya se salen de los parámetros que ustedes puedan tratar en la parte corneal. Y sobre todo, y lo más importante, que tenga motivación, ¿sale? Esta motivación, porque es un tratamiento que va de poco en poco. La que sigue, por favor. ¿Y quiénes son las personas candidatas? Sobre todo los niños, niños deportistas, niños que notemos que esté en incremento la progresión de su miopía, o pacientes que tengan pues ciertos estilos de vida que se puedan permitir que duerman sus horas, que no sean residentes de oftalmología, que se estén durmiendo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo durmieron ustedes ayer? ¿3 horas? ¿4? 5. Entonces, necesitamos horas de sueño para poder tener esas horas de sueño. Hay una regla no escrita en la parte de ortoqueratología, pero nos dice que dependiendo de las horas que el niño o que el paciente duerma con los lentes de contacto, va a ser el doble que va a ver bien al siguiente día. Si yo nada más duermo 3 horas, el moldeo corneal me va a durar 6 horas. Pero si yo o mi pacientito duerme de 7 a 8 horas, le va a durar de 16 a 18 horas o el doble de lo que se durmió con este lente de contacto. Entonces, es importante, sobre todo, que tengan una buena disciplina del sueño. La que sigue, por favor. Y bueno, pues no nada más les hubiera tomado por ahí una foto, por la parte de la residencia. Yo sé que es muy demandante, pero no sé si también, obviamente, no creo que no se vayan a fiestas, pero que se desvelen por ahí el fin de semana, o que tengan mucho trabajo y que no puedan dormir o duerman 1 o 2 horas, o que tengan también turnos de hacer guardias, ¿no? En donde no tengamos una disciplina del sueño adecuada. La que sigue, por favor. Y bueno, sobre todo a quienes les puede interesar la ortoqueratología en la parte de adultos, pues los usuarios de lentes de contacto que no se acoplen o que tengan mala calidad lagrimal y que necesitemos utilizar, o sea, no sea candidato para cirugía refractiva o algún otro tipo de cosa, o para control de miopía. Deportistas de alto rendimiento, que ellos se tienen que dormir a sus horas, que no sé, están a lo mejor en cuestiones acuáticas, nos puede ayudar. Policías o grupos especiales como lo utilizan por ahí en Europa, que normalmente en algunos casos no les dan oportunidad de que se hagan cirugía refractiva, y para entrar a las oposiciones o para poder entrar ahí es necesario pues, que tengan una buena agudeza visual, como los pilotos también, y bueno, recurren a tratamientos como este, y niños y jóvenes para el control de miopía, que es específicamente o es más sobre ese grupo de población para que nos pueda llegar a controlar la miopía. El objetivo es que lleguen al 100% de la visión. Los efectos secundarios, hay efectos secundarios que puede ser la disminución de sensibilidad al contraste y el aumento de las aberraciones, como les comentaba, que en niños va a ser lo esencial para controlar la miopía. Y bueno, también hay que verla, como les comentaba desde un principio, esto es un tratamiento, entonces no es inmediato. Es un lente que se pone por la noche, al día siguiente se revisa, al tercer día, a la semana, al mes, para ver cómo se va haciendo esa modificación conforme lo vamos utilizando el tratamiento. Las que siguen, por favor. Entonces, esto, bueno, incluye también un costo que no es un costo más elevado, hablando de precios aproximadamente, por ejemplo, en Estados Unidos varía dependiendo también la zona. En Nueva York en promedio está en $2,000, en otros lugares está alrededor de $1,200, en Europa está alrededor de 950 a 1,500 euros. Entonces, es un tratamiento costoso que funciona, pero también no es para todos los pacientes. Es importante también, como lo vamos a hacer hacia normalmente pacientes jóvenes, manejar un consentimiento informado. Esto yo creo que ustedes lo manejan muy bien, pero también para las adaptaciones de lentes de contacto es recomendable. ¿Por qué? Porque le vamos a dar un lente de contacto con el que se va a dormir nuestro pacientito, y pues si llega por ahí a haber alguna alteración, pues bueno, que quede claro que se le explicó desde un principio tanto al paciente como a sus padres. Hablando sobre las ventajas, las desventajas, las alternativas, qué pasa si rompo un lente, qué pasa si se pierde, y bueno, que el padre, el tutor y que el paciente esté conforme o que sepa sobre esta información y qué es lo que se tiene que actuar. La que sigue, por favor. ¿Y quiénes no son buenos candidatos? Pues bueno, quienes se salgan de esas graduaciones, ¿ok? Quienes no cuenten con esas graduaciones, no podemos tampoco, parece que es magia, pero no se pueden cubrir unas graduaciones tan elevadas o con córneas irregulares,
que tenga mala higiene o que seguramente sepamos que no va a limpiar bien sus lentes de contacto y que en vez de darles un beneficio, le vamos a hacer un problema por alguna conjuntivitis bacteriana. Pocas horas de sueño, como les comentaba, no puedo ir con el programa de visitas porque lo que necesitamos es revisar al paciente al menos a la semana para ver si el moldeo es adecuado como yo quiero o ese moldeo controlado, y estados especiales como embarazos o lactancias, o donde se duerme cada 3 horas o no se tiene un adecuado régimen del sueño, puede verse pues difícil esa adaptación. La que sigue, por favor. Y bueno, pues también tenemos que tener el segmento anterior pues en buenas condiciones. Si tenemos alguna irregularidad corneal, queratoconos, blefaritis, ojos secos extremos o enfermedades sistémicas que puedan resecar más de lo normal a nuestro ojo, o problemas que tengamos por ahí que nos vayan a perjudicar la adaptación, ahí no es la recomendación. La que sigue, por favor. Y algo súper importante, que ustedes seguramente también lo manejan, es estos lentes son pupilodependientes, como los lentes intraoculares. Los lentes intraoculares son pupilodependientes y me imagino que pues están bien familiarizados también con las cirugías de lentes multifocales, con lentes tóricos, que lo que quieren pues es que quede bien centradito, aunque en ocasiones tengamos descentraciones pupilares, y que no queremos que, pues para que el paciente vea bien, ¿no? Si ponen por ahí un lente premium, no sé, un tórico multifocal o un trifocal o etcétera, lo que ustedes quieran hacer que también se enfocan en la parte pupilar, también es necesario. Y entonces la probabilidad de éxito de este tratamiento de ortoqueratología es inversamente proporcional a la graduación a tratar y al diámetro pupilar. Es el único lente de contacto que sí es necesario que miramos la pupila en condiciones de baja iluminación, de media y de alta iluminación para medir las aberraciones de alto orden. Y bueno, me imagino que también lo deben de hacer con sus pacientes, ¿no? Medir las aberraciones antes y después de operados, que el paciente de catarata pues no tiene tanto problema porque viene de ver bien borroso y le ponen un lente intraocular y le regresan la visión. Entonces, los niños son un poco más exigentes, pero de todos modos no se quejan de las aberraciones porque al final ven bien, llegan a tener un 20/15, un 20/20, aún con las aberraciones. Y como ellos no manejan, pues no se sienten, ni siquiera lo notan, no lo llegan a percibir en la mayoría de los casos. Otras contraindicaciones, bueno, como les comentaba, bueno, que no tenga tergiones, pingüéculas, blefaritis, desepitelizaciones o problemas en la córnea. Y bien importante, saber decir que no. Bueno, por ahí puse una bandera de México, yo sé que también tenemos otros compañeros de otros países, pero bueno, sabemos que, o bueno, en algunos casos les tengo que compartir específicamente a algunos otros adaptadores, a algunos otros doctores, que es importante saber decir que no. No sé si a ustedes les cuesta trabajo, pero en algunos casos nos conocen en algunas partes del país de que el mexicano no sabe decir que no. Entonces, saber decir cuándo no le va a funcionar al paciente y desde un principio para que no se meta en ese tratamiento o en ese problema, si lo quieren llamar, y no le vamos a solucionar al final. Entonces, desde un principio no es candidato a la graduación o no tiene el segmento anterior adecuado, no lo puedo tratar. Tomando en cuenta que tiene córnea irregular o expectativas irreales, que el paciente vaya a ver al 100, se planea la hemetropía, se planea que llegue al 20/20, al 20/15 y llegan con una muy buena agudeza visual. Sin embargo, la calidad visual, hablando de aberraciones, en adultos puede ser un inconveniente, pero en niños eso también es lo que buscamos. Y también hay que tomar en cuenta que si tenemos astigmatismos internos, o sea, que no sea un astigmatismo por parte de la córnea, que a lo mejor y pueda ser por a lo mejor un inicio de un queratocono por la curvatura interna de la córnea, pues bueno, ahí bueno, no lo vamos a poder tratar. Ventajas, pues bueno, que es un tratamiento reversible y esto es como el vaso medio lleno o vaso medio vacío. Mucha gente dice, oye, pues ¿por qué no lo combinan por ahí con un tratamiento de riboflavina como el crosslinking y así mantiene la córnea? Muy interesante. Están en ciertos estudios que ya hay tratamientos que se llaman también TBT con un cierto medicamento o una cierta proteína para tratar de mantenerlo ahí, pero hasta el momento es completamente reversible. Y esto es bueno para los niños. Buena visión durante el día, sin utilizar lentes de contacto, sin utilizar ningún tratamiento y sin pasar por ahí por el quirófano, o para pacientes que no fueron candidatos para la cirugía refractiva.
Los lentes no molestan mediante el uso nocturno. Para aquellos que utilizaron lentes de contacto rígidos, pues saben que lo que molesta es el parpadeo, pero cuando tienen los ojos cerrados no se siente absolutamente nada. Entonces no le van a molestar a los niños. Pacientes que tengan mala calidad lagrimal, o podemos hacer ajuste de la refracción tratada, sobre todo en pacientes que tengan algún residual de alguna cirugía refractiva, y es posible para controlar la miopía, que ese es sobre todo lo más importante. Las desventajas, pues bueno, y pongo lo mismo, que es un tratamiento reversible. Alguien va a decir, oye, es que está súper bien porque al final no le pasa nada a la córnea de mi paciente, es un tratamiento reversible, pero también le dice, bueno, ¿y por qué no se queda así todo el tiempo? ¿Por qué tiene que ser reversible y por qué no se queda de esa manera? Bueno, pues entonces lo ven del lado, o el vaso medio vacío, ¿sale? El otro, pues el precio, bueno, también dicen, bueno, por ese precio, pues mejor que se haga una cirugía refractiva el paciente, o que se ponga un implante de lente intraocular, un ICL. Bueno, está bien, son otras alternativas. Yo nada más les vengo aquí a presentar otro tratamiento u otra alternativa, que a lo mejor, y bueno, en un niño no vamos a poder hacer esas cirugías refractivas y por eso es posible para el control de miopía, pero a lo mejor en un adulto, ustedes, bueno, tienen un amplio catálogo que se pueda utilizar, ¿no? Que cirugías refractivas, PRK, LASIK, ICL, las técnicas que ustedes consideren. Riesgo de sufrir daños corneales en caso de malas adaptaciones, riesgo de infecciones, y aquí voy a hablar algo bien importante y bien interesante sobre infecciones con lentes de contacto. Las infecciones van a ser también de acuerdo al paciente y al método de limpieza, pero las infecciones no por uso nocturno van a ser más. De hecho, los estudios que se han hecho, se considera que hay más infecciones en pacientes que son usuarios de lente de contacto blando, que se duermen con ellos, a pacientes de ortoqueratología, porque se utilizan sistemas de esterilización diaria. Entonces, no hay como tal, bueno, hay un porcentaje, pero es un porcentaje bajo de acuerdo a los estudios, y por eso está aprobado por la FDA y la Comunidad Europea. Zona de tratamiento en función a la graduación tratada, zona de tratamiento de acuerdo al diámetro pupilar, que es pupilodependiente, como les comentaba, y es una mejora paulatina de la visión, no es inmediata. No se pone lente de contacto, se duerme y al día siguiente ya ve al 100%. Y eso va a ser dependiendo a la graduación a tratar. Si es una graduación muy baja, incluso en el mismo consultorio hacemos la prueba, ponemos el lente de contacto y hay pacientes que llegan del 20/80 al 20/30 o 20/25. Y en su momento dicen, ay, veo súper bien, nada más cerré los ojos media hora, me quité los lentes y ya estoy viendo el 20/20, pero me está quedando un efecto. ¿Y cuánto tiempo le dura? 25, 30 minutos porque es un ratito. Pero si ya lo prescribimos y lo dejamos y lo utilizamos por las noches, es un tratamiento que les va a durar pues, precisamente el tiempo que lo estén utilizando. Pero ahora, si es un paciente que tiene de 4, 5, 6 dioptrías en adelante, pues va a mejorar del movimiento de manos o del cuentadedos a un 20/100, un 20/200, que para un miope, créanme que eso es la gloria, ¿cierto? Entonces, a lo mejor iba a decir, es súper claro, pero no veo al 100, no veo la letra, pero veo más claro de lo que estaba bien. Entonces, son lentes de contacto que en su momento también lo pueden demostrar y lo pueden probar en gabinete para poder hacer esta demostración. La que sigue, por favor. Y bueno, algo bien importante son las razones geométricas o las razones refractivas, a quiénes se puede y quién no se puede hacer este tratamiento. Hay que poner lentes de contacto y actualmente pues ya tenemos lentes de contacto tónicos porque anteriormente nada más había esféricos para tratar el meridiano vertical, hacer una buena adaptación de un correcto sellado y por eso es bien fácil con un lente de contacto esférico corregir hasta dioptría y media con un lente esférico, hasta dioptría y media de astigmatismo corneal. La que sigue, por favor. Y la que sigue, podemos hacer un lente personalizado de acuerdo a esa topografía que nosotros tengamos. Es importante que tengamos topógrafos o que nos den toda la información de toda la córnea, de alrededor de más de los 10 milímetros que vamos a utilizar en ese diámetro total de lente. Y como ustedes saben, pues no es lo mismo la córnea que tenemos a los 3 milímetros, a los 5 o a los 7. Entonces va a ser necesario que utilicemos pues, topógrafos o tomógrafos como el Pentacam que nos den aquí toda la información. Y sobre eso vamos a empezar a diseñar los lentes. Hablando sobre topografía, tenemos ciertos aparatos que no nos cubren toda la córnea y ahí sí va a ser más que necesario que utilicemos aparatos
que utilicemos aparatos que nos den toda la información y que nos den un promedio de queratometría. La que sigue, por favor. Hay ciertas córneas que nos dicen que tenemos un astigmatismo central de 2 dioptrías, pero a la periferia va disminuyendo. La que sigue, y son topografías como esta, que tenemos un astigmatismo más central. La que sigue, por favor. O tenemos astigmatismos que son iguales, tanto de diferencia de curvaturas de la parte central con la parte periférica, o sea, es lo mismo de graduación de la parte del centro que en la periferia, como topografías como esta. Y la que sigue, por favor. Luego tenemos astigmatismos que son mayores o mayor graduación en la parte de la periferia que la parte central, y de esto va a depender la adaptación o el diseño del lente de contacto. Entonces, normalmente ya actualmente utilizamos lentes de contacto tóricos. Los esféricos fueron los primeros que salieron. Los tóricos salieron alrededor del año 2010. Y aquí en México pues tenemos una alta incidencia de astigmatismo. Por eso aquí ya llegaron directamente los tóricos. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cómo vamos a poder elegir entre un lente de contacto esférico o un lente de contacto tórico? Pues midiendo la diferencia en micras de ese eje plano y el eje curvo. Y si tenemos por ahí una diferencia mayor a 30 micras, pues tenemos que, bueno, entre 30 micras aproximadamente, tenemos que probar un lente de contacto esférico. Pero si tenemos una diferencia mayor a 60 micras, necesitamos un lente peritórico. La que sigue, por favor. Ciertos límites con lentes de contacto esférico nos dice que tenemos hasta menos 1,50 con la regla y hasta menos 0,75 en contra de la regla, porque también corrige astigmatismos en contra de la regla o a 90 grados. Y también actualmente con los nuevos diseños podemos corregir solamente astigmatismo. Entonces, si ustedes quieren hacer un tratamiento con un paciente que tenga nada más 3 dioptrías de astigmatismo, es posible. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues haciendo nada más la succión del meridiano horizontal donde tiene su astigmatismo. Y entonces el fluorograma se va a ver así como si fueran 2 paréntesis, pero es posible. ¿Vale? También se puede en la parte de hipermetropía, la que sigue, por favor. Y aquí la diferencia va a ser de que en vez de que en la parte central lo aplanemos para hacer ese lente sobre el moldeo sobre la córnea, la diferencia va a ser de reunir de la periferia al centro para crear un lentículo y que el paciente pues tenga ese poder positivo y pueda ver bien. Ya hay varios diseños. Bueno, ya hay diseños que están aprobados y ahora no nada más se apuesta por la hipermetropía, sino también por lo multifocal. Y bueno, al final estos son los resultados de las topografías o del moldeo corneal para poder llegar a corregir no nada más la hipermetropía, sino también esa multifocalidad. En pacientes de cirugía refractiva es posible cuando tengamos por ahí topografías pre-cirugía y bueno, cómo quedó por ahí con su residual, para ver cuánta graduación tenemos a tratar y solamente si quedó por ahí con algún residual, porque si quedó con una córnea irregular, pues no es posible. ¿Vale? La que sigue, por favor. Este es un paciente que teníamos por ahí después de la cirugía refractiva y después de la cirugía refractiva con tratamiento de ortoqueratología y cómo, pues bueno, tenía menos 9,50 y quedó con un residual de menos 2,50 y ya posteriormente con la hipermetropía se modificó, se llegó por ahí a la hemetropía. Y entonces, ¿cuáles son las ventajas? Porque me va a decir, bueno, ¿y por qué lo tendría que recetar yo? ¿Por qué lo tendría que prescribir yo en comparación y no hago una cirugía refractiva? Pues bueno, no es necesario tener una estabilizada la graduación, no es necesario ser mayor de edad, por eso es posible que se pueda hacer en la parte de los niños. Y ya sabemos que para la cirugía refractiva no es porque sea mayor de edad, sino porque el crecimiento del ojo es cuando llega a su maduración. Y no es necesario hacer la cirugía refractiva para que posteriormente crezca el paciente y me quede por ahí con un residual, ¿no? Es posible para hacer control de miopía, cuando el grosor corneal no es una limitante, ustedes a lo mejor se salga su paciente de esos grosores de la córnea. Es una opción que compensa la graduación en adultos, pero controla la miopía en niños. Es importante. ¿Vale? Posibilidad, también se está haciendo ciertos estudios para córneas irregulares o queratoconos frustros, y pues realmente hay menor riesgo de sufrir complicaciones o quienes no quieran pasar por ahí en el quirófano. La que sigue, por favor. Bueno, los inconvenientes en comparación a la cirugía refractiva,
pues hay que dormir todas las noches con el lente de contacto. Y ahí es donde ustedes a lo mejor y me dicen, bueno, ¿y qué? ¿Para qué? Mejor me opero, ¿no? Bueno, son pacientes que no lo pueden hacer, tienen esta alternativa. Y si ustedes son, por ejemplo, como por ahí algunos pacientes que dicen que se quieren operar porque quieren despertar y ver clarito, o se quieren operar porque ya se cansaron de utilizar lentes o lentes de contacto, pues déjenme les digo, como yo les digo a mis pacientes, que pues, es como si nos quisiéramos coser la ropa, ¿no? Todos los días nos tenemos que cambiar, todos los días tenemos que modificar, cambiar nuestra ropa, no todos los días ustedes están de camisa y corbata, sino tienen diferente ropa, ¿no? Entonces es algo muy simple.